No. Bueno, he revisado algo de lo que me ha mencionado en la anterior clase acerca del tema de la naranja. En sí, lo que es igual, lo que se ha hecho en esa investigación es la producción de un biocombustible. Actualmente en nuestro medio se están ingresando con lo que son los biocombustibles. Ustedes, como bien saben, tenemos en el mercado el superetanol 92, ¿no? ¿Sí? La gasolina superetanol 92. ¿Han escuchado hablar? Bueno, ya está en el mercado nacional, ¿no? Que es una composición de un 10% de etanol, anhidro y 90% todavía de gasolina. Se está dando gran impulso a este tipo de combustibles, como les decía, porque son mucho más amigables con el medio ambiente. Evidentemente, el tema de la naranja, lo que se está realizando es igual la obtención de alcohol a partir de la naranja. Entonces, muchos de los componentes para los combustibles están hechos a base de una combinación, ¿no? Y esa combinación, por ejemplo, en esa investigación se ha extraído lo que son en sí el alcohol por fermentación. Entonces, obtenemos nosotros por fermentación tanto de frutas como también de cereales, alcoholes. Entonces, luego hacemos diferentes formulaciones. La producción de biodiesel es igual, es la transesterificación de aceites utilizando catalizadores. En ese caso se utilizan algunos catalizadores como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Una de las prácticas que vamos a hacer es la producción de biodiesel a partir de aceite vegetal nomás. También se puede realizar a partir de aceites reutilizados, ¿no? Pero eso está ya en lo que sería el capítulo de combustibles alternativos que vamos a ver, es nuestro capítulo 5. Entonces, hay muchas cosas todavía para que se puede hablar, pues vamos a ir poco a poco, por favor. Este primer capítulo en sí es una introducción de todo lo que es la producción de lo que son los combustibles tradicionales o convencionales a partir de lo que es el tema del petróleo. No sé si, bueno, a modo de esperar a sus compañeros, tal vez alguien quiere comentar algo más. Están muy callados, qué raro. Bueno, entonces, 2 minutos más para que vayan ingresando sus compañeros. Perdón, una consulta. Fabricio. Vamos a avanzar algo sobre electroquímica, sobre las baterías y eso. Eh, el mercado actual, como les digo, en el campo automotriz, si bien estamos hablando de combustibles gaseosos y líquidos, también vamos a ver algo al tema de lo que son las baterías, un poco de lo que son las baterías de litio y las baterías que ahora están también en el mercado, que son las baterías de neopreno. Todas estas son acumuladores de energía, ¿no? Entonces lo que sufren es una oxidación, reducción, entonces de ahí se forman lo que son las baterías por reacciones de oxidación y reducción, ¿no? De litio cero, entonces cargamos, va a ir a litio más uno. Entonces, sí, vamos a ver. O sea, como les digo, solo llevamos una asignatura y es amplia de alguna manera, pero vamos a tratar de ver todos los puntos que
sean importantes en lo que se relaciona a no solamente combustibles líquidos y gaseosos, sino ahora el tema también que está en el mercado, ¿no? Que son las baterías. En la facultad hace casi, debe ser unos 6, 8 años atrás, ha llegado de donación unas baterías de litio del Japón. Entonces voy a averiguar dónde están, porque estaban en el instituto, pero porque se han desarmado estas baterías para ver qué es lo que tiene, cómo es su estructura en el interior. Espero poderlas conseguir para que también podamos verlas. ¿Está bien, Fabricio? Está bien, dicen, gracias. Listo. Entonces, bueno, en la anterior clase habíamos hecho una pequeña introducción de algunas de las características del petróleo, los diferentes, las dos teorías del origen del petróleo, ¿no? La de Mendeleev y la de el origen orgánico. No se olviden que la de Mendeleev ha sido ya desechada, la que hasta la fecha se maneja es la teoría orgánica, ¿no? De descomposición y transformación. Entonces, hemos visto los componentes, ¿no? Parafínicos, oleofínicos. Entonces, vamos a hacer ahora un pequeño repaso para que se acuerden también un poco de lo que es nomenclatura orgánica, porque no se olviden que el petróleo es una mezcla de diferentes hidrocarburos. Entonces, estos están clasificados en 4 áreas, que son los parafínicos, los nafténicos, los aromáticos y lo que son los no saturados, que estarían ahí los alquenos y alquinos. Entonces vamos a hacer un repaso ahora para que tiene que estar muy claro porque es lo que vamos a ver en clase, en gran parte de lo que es el semestre, los diferentes componentes orgánicos, ¿no? Que son carbono, si bien son carbono e hidrógeno, también hay pequeñas razas de azufre, nitrógeno también y oxígeno. Entonces el azufre evidentemente eh, no es beneficioso, ¿no? En el tema de combustión. ¿Por qué? Porque se forman anhídrido de azufre sulfuroso y este puede combinarse y formar el ácido sulfúrico. Entonces eso influye mucho en el tema de corrosión. Empezaremos, por favor. No hay más preguntas. Entonces ya estamos ingresando a las 2:10, que es el tiempo de tolerancia que tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más a detalle lo que es en sí la composición química del petróleo. Habíamos hablado, evidentemente, que el petróleo se caracteriza, estoy compartiendo, ¿no? Sí. Gracias. En sí, cuando hablamos del petróleo, este es un líquido viscoso, amarillento, viscoso, ¿no? Es de color amarillo. Casi es un carmelita oscuro. Y tiene una densidad entre 0.8 y 0.95. Esa es su densidad relativa. En sí, la complejidad química
de esta sustancia en sí es compleja por naturaleza. Tiene varios componentes, ¿no? En sí es una combinación de compuestos orgánicos, son combinaciones orgánicas, resulta en sí de combinaciones orgánicas de carbono e hidrógeno, ¿no? Formando lo que son los hidrocarburos. Eso es lo que hemos visto en la anterior clase. Estos hidrocarburos están, los compuestos orgánicos se caracterizan por tener un enlace covalente. En la anterior clase habíamos visto los dos grandes grupos y algunas de sus características. Una de las características entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos es el enlace. Los compuestos orgánicos se caracterizan por tener enlaces covalentes, es decir, que están unidos donde cada uno de los átomos de carbono comparte un átomo de electrón, un electrón, ¿no? Y forman lo que son los radicales libres. Ahora, evidentemente hay compuestos covalentes simples, dobles y triples. Y ahí tenemos por eso ahí los alcanos, los alquenos, los alquinos. Tenemos a alguien, creo, en sala, no, ya no tenemos a nadie en sala. Y su clasificación van a clasificar en 4 grupos importantes. Uno que son los hidrocarburos parafínicos. O también se los denomina parafinas. A ver quién está en sala ya, ahora sí. El último que ingresa a sala. Parafinas. O también denominados los compuestos, los alcanos. Luego tenemos los hidrocarburos nafténicos o también naftenos, en otra bibliografía lo van a encontrar, o lo que denominamos las cicloparafinas. Luego tenemos los hidrocarburos aromáticos. Cuando hablamos de los compuestos aromáticos, estamos hablando de la presencia del benceno, ¿no? O bencénicos. Y finalmente tenemos los hidrocarburos no saturados, que son los alquenos y alquinos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Hablaremos de los hidrocarburos
parafínicos, ¿cuáles son sus características, no? Los hidrocarburos parafínicos. ¿Por qué se caracterizan este tipo de hidrocarburos? En sí existen un gran número de estas sustancias que están un gran número de estas sustancias que se encuentran en el gas natural y en el petróleo. El metano, que es el más simple de este grupo, es el primer miembro de esta serie, ¿no? De esta serie. Y se forma por la fermentación de materia orgánica. Y que actualmente nosotros conocemos como biogás, ¿no? ¿Se acuerdan del biogás? Entonces, el biogás en sí se produce por la fermentación de lo que es la materia orgánica. Entonces, los primeros términos no se olviden, van a estar representados si N, para nosotros N es igual al número de carbonos. O sea, por ejemplo, tenemos 1. Antes de entrar a esto, por favor, es importante recordar la fórmula general de estos compuestos. Y es C, que es el número de carbonos, y vamos a tener CN, hidrógenos, dos N más 2, ¿no? Entonces, N a nosotros nos indica el número de carbonos. Entonces, para determinar el número de hidrógenos, multiplicamos 2 por N, que es el número de carbonos, más 2. ¿Se acuerdan? Pues, por ejemplo, en el primer caso tenemos al metano. Pues tenemos un átomo de carbono. ¿Cuántos átomos de hidrógeno vamos a tener? Muy bien, 4. Y ese es el primero, ¿no? El metano. Si N es igual a 2, vamos a tener 2 átomos de carbono. ¿Hidrógenos cuántos? Muy bien, 2 por 2, 4, más 2, 6. Esa es su fórmula general, por eso, ¿no? Entonces, y luego tenemos al etano. Y N es igual a 3. Tenemos carbonos 3. ¿Hidrógenos cuántos? 8, ¿no? 8. Muy bien, y ahí está el propano. N es igual a 4. Vamos
tener carbonos 4, hidrógenos, ¿cuánto? 10. Muy 10. bien, 10. Pues ahí está el butano. Eso se entiende, ¿no? El límite para superior de este grupo es de n igual a 94, pero en el petróleo las mayores parafinas no sobrepasan los 30 átomos de carbono. Entonces, el límite superior es de n igual a 94. Entonces tendríamos carbonos 94, ¿no? ¿Y cuántos hidrógenos tendríamos? A ver, 94 por 2, Sí, Lick, más 190. 2, 190. muy bien, 190. O sea, máximo podemos alcanzar en alcanos a ese límite 94. Pero en el petróleo, las mayores parafinas encontradas no sobrepasan en sí los 30 átomos de carbono. O sea, no tenemos cadenas superiores a 30 átomos de carbono. Átomos de carbono. Entonces, en este grupo solo vamos a encontrar en el petróleo máximo hasta 30 átomos de carbono. Entonces, en estos también podemos encontrar los isómeros. ¿Qué es un isómero? Son aquellos compuestos que tienen el mismo peso molecular, pero diferente estructura. Por ejemplo, aquí tenemos el butano, el propano. A ver, el propano haremos. Es carbono 3, hidrógeno 8. Esa es su fórmula molecular. Pero podemos formar dos isómeros. El N-butano, que tiene 4 átomos de carbono. 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. CH3, CH2, CH2 y CH3. Pues para nosotros este es el N-propano, ¿no? Vemos, estamos haciendo el N-butano, solo estamos 3 carbonos. ¿Listo? El N-propano, 3 átomos de carbono. 1, 2,
3. Átomos de hidrógeno, 3 más 3, 6 y 2, 8. Pero tenemos un isómero. Por favor, vamos a hacer el propano del butano. 3, 3, 4. Por favor, ese es el isómero. El butano vamos a tener, el isómero va a ser 10. Por favor. Del butano haremos, ¿ya? Del butano. Estaba bien esto. Entonces, si bien vemos, tenemos 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. 2, 5 y 5, 10 átomos de hidrógeno. Y podemos tener la misma estructura o muy similar. H3 y vamos a tener y agrandaremos un poquito más, por favor, para que se vea mejor. Entonces, este es un isómero. Miren, tenemos el mismo peso molecular. O sea, ¿qué quiere decir? 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, 3, aquí ya no va a ser CH2, CH nomás, ¿no? 3, 3, 6, 9 y 1, 10. Y este para nosotros es el isobutano. Estos dos compuestos son isómeros. ¿Por qué? Porque tienen el mismo peso molecular, pero diferente estructura. A eso denominamos un isómero. ¿Se entiende? Y eso es lo que a veces, lo que se forma o formamos isómeros para dar mejores propiedades a los hidrocarburos, ¿ya? Estos compuestos son gaseosos a temperatura y presión ordinaria. Ordinaria y se caracterizan porque son insolubles en agua y son solubles en compuestos orgánicos como el éter, el benceno, y otros líquidos de carácter orgánico. ¿Se han acordado ahora de los alcanos? Sí, nos están durmiendo. Nos estamos recordando, Alicia. Está bien, entonces es importante que quede claro, ¿ya? Para tener, a veces en el proceso mismo de refinación del petróleo, nosotros vamos a ir viendo este tipo de procesos
para generar isómeros que le dan mejores propiedades. Luego tenemos lo que son, estamos haciendo un repaso muy general, ¿no? Los hidrocarburos nafténicos. O lo que denominamos las cicloparafinas. ¿Cuáles son sus características? Son también compuestos saturados. Saturados en que los átomos de carbono están unidos entre sí con otro carbono entre sí con átomos de carbono, pero se caracterizan porque forman una estructura circular o cíclica. Su fórmula general es carbono N, N, hidrógenos 2N. ¿Listo? Y se van a acordar, se representan por figuras geométricas. Y ustedes me van a decir cómo se llama cada uno de estos compuestos cíclicos. Y ahora sí me van a... Son los más conocidos, ¿no? Y finalmente, bueno, tenemos todos estos. ¿Qué más lo hemos visto así? ¿Cómo se llaman estos compuestos cíclicos? ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan? Tengo cada vértice me representa un átomo de carbono. Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Cómo se va a llamar? O no estoy compartiendo, no se ve. 1, 2, 3 átomos de carbono, ciclopropano. Aquí vamos a tener el ciclobutano. El ciclopentano, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente el ciclohexano. Sí, sí. No, el benceno es el que tiene un anillo aromático al centro, ese es el benceno. O tiene doble enlace conjugado.
Ya, por eso es importante. Vamos a ir utilizando algunos términos importantes, entonces por eso estoy haciendo un repaso general y la clasificación en sí de los compuestos que están presentes en el petróleo, ¿ya? Estos se caracterizan debido a su carácter saturado, son poco reactivos. Sufren determinadas reacciones determinadas reacciones de sustitución. Pues, por ejemplo, tenemos a este señor o a este señor. Entonces sale un hidrógeno del ciclo hexano y podemos introducir un radical. Y por ejemplo, el radical metilo, ¿no? Y tenemos un radical metilo que para nosotros va a ser CH3. Y vamos a formar el metil ciclo hexano. Entonces, lo que sí sufren son reacciones de sustitución, es decir, que sale un átomo de hidrógeno y se introduce un radical. Entonces, por ejemplo, los radicales se forman a partir de lo que son algunos, el alcano, por ejemplo, ¿se acuerdan? Pierde un hidrógeno y formamos el radical, la terminación ano y la terminación il. Entonces, radical metil. Entonces, aquí tenemos el ciclo hexano más un radical metil. Vamos a obtener el reactivo que es el metil ciclo pentano, ¿no? Ciclo hexano, perdón, son 6 átomos de carbono. Entonces, ese tipo de reacciones sufren estos compuestos. Y luego tenemos los hidrocarburos aromáticos o bencénicos. Ahora sí, lo que decía su compañero. Es este señor, pero tiene un anillo aromático. Y ese es el benceno. Son los hidrocarburos aromáticos o bencénicos. Cuando hablamos de los compuestos aromáticos, estamos hablando de el benceno. En sí, el hidrocarburo benceno, eso es la piedra fundamental, es la piedra angular de toda de la familia de los compuestos aromáticos. Benceno es la piedra angular de toda la familia de los compuestos aromáticos.
Y dentro de la estructura vemos un compuesto, un benceno. Ya estamos hablando de los bencenos. El benceno está compuesto, se caracteriza por contener 92.3% de carbono y 7.7% de hidrógeno. Su peso molecular es igual a 78. Y su fórmula molecular y ahora se van a acordar porque también han debido ver, es carbono 6, hidrógenos 6 también. Pues no corresponde ni a un ciclo, porque en el ciclo es 2N, ¿no? Entonces, si es 6, ¿cuántos tendría que ser? 2 por 6, 12. Pues, pero no, pues no corresponde. Entonces, el benceno, esta es su fórmula molecular, carbono 6, hidrógenos 6. Y lo van a ver de esta manera, que lo diferencia, ¿no? De lo que sería un ciclo hexano. Un ciclo hexano, entonces su diferencia es que tiene el anillo aromático. Ahora sí se acuerdan, o en otros libros lo van a ver con la característica que tiene un enlace conjugado, ¿no? Doble enlace, simple enlace, y aquí y aquí, ¿no? Ahora sí se han acordado un poco todavía. Y los más comunes, ¿no? que vemos es, por ejemplo, el tolueno. ¿Se acuerdan de el metilbenceno o también conocido como el tolueno? ¿Se acuerdan en química orgánica? Sí, licenciada, ya me acordé un Ya, poco. ¿no? Poco a poco. Necesito que se acuerden. Este es el tolueno, por ejemplo, ¿no? O también podemos formar, pondré nomás su nombre para que se acuerde. En la nomenclatura IUPAC, que es el metilbenceno. ¿Por qué? Porque hay un grupo metil, ¿no? Metilbenceno. O en la nomenclatura tradicional, lo conocemos como el tolueno. ¿Cómo se llamaría este compuesto? ¿Qué radical tengo aquí? Dos átomos de carbono, ¿no? Si este se llama metilbenceno, ¿cómo se va a llamar este señor? Dimetilbenceno. Exacto, el etilbenceno. ¿No? ¿Se acuerdan que puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí? Y puedo tener dos radicales, por ejemplo, aquí y aquí. Sería el 1, 2, 3, 4, el 1,4 dimetilbenceno. O el
para, ¿se acuerdan del prefijo para? Orto, meta, para. ¿Se acuerdan? No. Los Sí, sí, prefijos sí. que utilizamos, ¿eh? Lo que les caracteriza a este grupo, los núcleos aromáticos, son sumamente estables. Estables y conservan su estructura me estoy comiendo aquí una su estructura a través de una variedad de reacciones químicas. De reacciones químicas que son combinaciones entre sí, ¿no? A ver, ¿se van a acordar de este señor? Cuando está formado por dos grupos, por dos moléculas de benceno. ¿Cómo se llama este señor? Muy bien, qué bien. Este es el naftaleno, muy bien. El naftaleno. Más grande, si no, no van a ver. Esta clase más. El naftaleno. Tenemos tres átomos, es el antraceno, ¿no? ¿Se acuerdan? No se acuerdan del antraceno. Con el antraceno tiene tres átomos de benceno. Y para nosotros este es el antraceno. Y finalmente tenemos los hidrocarburos, ¿no? No D, ¿no? CD. De los hidrocarburos no saturados. ¿Por qué? Porque tienen enlaces dobles y triples. Y ahí están los alquenos y alquinos, ¿no? Estos se presentan en el petróleo en estado natural. En estado natural
Sin embargo, se forman durante determinadas operaciones que se somete al crudo en un proceso de refinación. Por lo tanto, se obtienen en mayor o menor grado en los derivados obtenidos. En mayor o en menor grado en los derivados obtenidos. Pero hay algo que es característico, ¿no? En el caso de la gasolina, o sea, a pesar de diferentes cualidades que tiene, que posee, son los responsables y eso es lo que afecta, ¿no? Son los responsables en sí de la formación y ustedes se van a dar cuenta de compuestos resinosos llamados gomas, que se forman durante un periodo de almacenamiento y también tienden a depositarse en el conducto de admisión. En el sistema de, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Etcétera. Entonces, los alquenos, o también denominados olefinas, se caracterizan, se van recordando, ¿no? Por la presencia de un doble enlace. Y es estas características de los alquenos, ¿no? Están presentes el doble enlace. Entonces, el más conocido es el de 2 átomos de carbono, CH2, tiene un doble enlace y CH2.
Y este es el eteno, ¿no? ¿Verdad? O etileno también. También puede estar presente en diferentes posiciones, como por ejemplo el 1,3 butadieno. Entonces, ¿qué quiere decir butadieno? Que tiene 4 átomos de carbono, ¿no? 4 átomos de carbono. Y vemos que en el carbono 1 y en el carbono 1, 2, 3 tenemos un doble enlace. Pues vamos a completar. CH va a ser CH2 y 2, 4. CH, CH y CH2, ¿no? No se olviden que el carbono tiene 4 átomos de hidrógeno, tenemos que completar. Entonces aquí tenemos 2 y 2, 4. 4 enlaces. Aquí tenemos 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 y 2, 4, ¿no? Entonces este para nosotros es el 1,3 butadieno. Y los alquinos se caracterizan por no un doble enlace, ¿no? Sino un triple enlace. Los alquinos se caracterizan por un triple enlace. Entonces están presentes el carbono, pero con un triple enlace. Más comercial es el acetileno o también denominado el etino, ¿no? Que es este señor. Más conocido. Entonces, 3, 4, 3, 4. Este es el etino, ¿no? Es el que mayor producción industrial se ha tenido. Por ejemplo, el 1-butino, ¿cómo sería? Me quiere decir que en este enlace yo tengo en el carbono enlace, en el carbono 1, un triple enlace. Ese sería el 1-butino. O sea, en el carbono 1 tengo un triple enlace. 3, 4. 3 y 1, 4. 2, 3, 4, 3 y 1, 4, ¿no? El 1-butino. Y bueno, finalmente vamos a hablar un poco de los compuestos orgánicos sulfurados que se encuentran en sí en la refinación del petróleo. Por ejemplo, en el proceso de refinación es más fácil refinar el diésel que la gasolina, pero generamos mayores impurezas en el diésel y una de esas es el azufre, ¿no? Hablaremos un poquito de los compuestos orgánicos sulfurados. Entonces, los compuestos orgánicos sulfurados se encuentran frecuentemente en el petróleo,
del petróleo asociados a diferentes fracciones. Fracciones, y esas fracciones, por ejemplo, están el hidrógeno sulfurado, que es el más común, ¿no? El hidrógeno sulfurado. Luego está los mercaptanos. Y el grupo funcional va a estar o los sulfuros. Y el problema está, ¿no? Que durante la combustión el azufre combinado orgánicamente se transforma en anhídrido sulfuroso, ¿no? Se transforma y ese es el problema, ¿no? Que se tiene. En la normativa nos da las cantidades máximas de azufre que se puede tener. Anhídrido sulfuroso. Obviamente eso nos representa innumerables inconvenientes, ¿no? Porque este anhídrido sulfuroso puede convertirse en ácido sulfúrico y es responsable de la corrosión, ¿no? Entonces puede estar presente dependiendo, mucho también depende del sector de extracción, ¿no? Entre 1.4, 1.36 y 2.5%. Entonces, viendo todo esto, vamos a hablar un poquito ahora de la clasificación de los crudos. No sé si hasta aquí alguien tendría alguna consulta. Sí, prácticamente sí. No, en sí es uno de los componentes de lo que es el petróleo y específicamente cuando se hace la refinación tenemos una mezcla compleja, como les decía a un inicio. Entonces, esta mezcla lo que pasa es que tiene dentro de lo que es su estructura algunos compuestos que son los hidrocarburos no saturados, que pueden ser los alquenos o los alquinos. Estos son los responsables en sí de la formación de compuestos resinosos llamados goma.
donde aparecen específicamente en el proceso de almacenamiento. Entonces, cuando almacenamos, van a ver en los tanques de almacenamiento, se va a formar como unas resinas. Entonces, si no hay un buen control del porcentaje de alquenos y de alquinos, va a ser mayor. O en el tema de la gasolina, específicamente, igual se forma ese tipo de resina que es como una goma y este tiende a depositarse también en el conducto de admisión, ¿no? En el sistema del motor. Sí, por eso es importante. Ujú, exacto. Se forma una resina, ¿no? Y eso es debido a la presencia de los hidrocarburos no saturados, ¿no? Ahora sí, sí, exacto. Entonces, son puntos a considerar. Evidentemente, dentro de lo que es la normativa misma, por eso nos da los parámetros que se debe controlar. Evidentemente nosotros nos llega la gasolina, pero no podemos hacer tal vez el control, pero vamos a ver algunos parámetros que vamos a verlos un poquito más adelante, que vamos a tratar de desarrollarlos, como por ejemplo es el tema de la densidad API, o también podemos ver el factor de caracterización, entonces, de conocimiento, ¿no? Porque evidentemente nosotros no hacemos el control de calidad ni de los combustibles. Listo, pero es importante el saber por qué se forma, debido a qué se forma. Entonces, la clasificación de los crudos en sí puede clasificar de acuerdo al predominio de una de las familias a otra en las fracciones ligeras. Entonces, generalmente vamos a tener de dos. Entonces, esto se va a clasificar de acuerdo al predominio de una de las familias, ¿no? Que hemos visto, pueden ser las parafínicas o las nafténicas, que son las más utilizadas. De acuerdo al predominio de una de las familias. Que puede ser los crudos de base parafínica o los crudos de base nafténica. Esos dos vamos a tener, esas dos clasificaciones. No existen, hasta ahora no existen crudos de base aromática. No se han encontrado yacimientos de crudos de base aromática. Ahora vamos a hablar o van a escuchar hablar también de los crudos de base asfáltica.
Y esta es cuando las fracciones más pesadas del petróleo, esto se da cuando las fracciones más pesadas del petróleo contienen productos similares a los asfaltos naturales. Naturales. Es decir, hidrocarburos aromáticos más napténicos. Más napténicos. Esos, ¿no? Y con cortas cadenas parafínicas. Vamos a tener tres tipos de crudos. Crudos de base parafínica, de base naftánica o también de base asfáltica. Esos son prácticamente los más importantes, ¿no? Entonces, todos los crudos en sí van a contener los hidrocarburos de las tres familias, ¿no? Ahora, es importante rescatar un poquito de los procesos que se dan en la parte de refinación del petróleo que hemos visto. Si bien una de las operaciones más importantes es la destilación, hay diferentes procesos que ahora vamos a ver en un esquema, que pueden ser uno, que son los procesos de refinación, físicos de separación. Entonces, cuando hablamos de estos procesos, son procesos que permiten el fraccionamiento de una mezcla. Una mezcla, por ejemplo, en sus diversos constituyentes sin modificar. Eso es lo que se caracteriza, ¿no? En sus diferentes constituyentes sin modificar. De modo alguno su estructura molecular. Su estructura molecular, ¿no? Tenemos los procesos de transformación molecular. En sí, tienden a modificar, estos tienden a modificar la estructura molecular. Por ejemplo, estamos hablando de una pirólisis, el cracking del petróleo. Es un proceso de transformación que las cadenas largas, digamos, las vamos recortando y en cadenas más pequeñas, ¿no? Entonces, esa es la de transformación. Luego tenemos los procesos de tratamientos químicos, ¿no?
Eso es lo que vamos a ver en todo lo que es la refinación del petróleo. Son las operaciones de refinación en sí, destinadas a eliminar las impurezas contenidas en los productos provenientes en los productos de las dos anteriores operaciones, ¿no? De las operaciones de separación y transformación. Transformación. Eso es lo que vamos a ver, lo que nos quedaría ver ahora en nuestra presentación, continuando con nuestra presentación. Entonces, la refinación en sí del petróleo, vamos a ver procesos físicos de separación, procesos de transformación molecular y los tratamientos químicos que se requieren. Entonces, ahora vamos a ver un poquito cada uno de esos procesos. Y nos habíamos quedado entre uno de los procesos más importantes en el tema de la refinación del petróleo, es el tema de la destilación. Y es la destilación fraccionada la que se lleva a cabo debido a los puntos de ebullición cercanos de cada uno de los compuestos. Y ahí hacemos la separación del crudo, ¿no? Entonces, tenemos con puntos de ebullición menores a 30 grados centígrados, la cantidad en porcentaje en volumen es de 1 a 2%, y tenemos ahí presentes los átomos que tienen de 1 a 4 carbonos. Estamos hablando de quién, del metano, del etano, del propano y del butano. Entonces, ¿qué productos se obtienen en esta primera fase? El gas natural, el metano, el propano, el butano y el gas licuado. Luego, en un punto de ebullición más amplio ya, entre 30 grados centígrados y 200 grados, el porcentaje en volumen es de un 15 a un 30%, y están ahí los átomos de carbono desde el butano hasta el dodecano, ¿no? Tenemos el éter de petróleo, la ligroína, las naftas y la gasolina cruda. En el punto de ebullición entre 200 y 300 grados está entre un porcentaje entre un 5 y 20%, los átomos de carbono entre 12 y 15 átomos. ¿Qué producto tenemos? El queroseno. Entre temperaturas de ebullición entre 300 y 400 grados, el porcentaje en volumen es del 10 al 40%, los átomos de carbono de 15 al 25%, ahí está el gasoil, el fuel oil, los aceites lubricantes, las ceras y los asfaltos. Entre el 8 y 9% está con temperaturas menores a 400 grados o mayores a 400, está lo que son los aceites residuales, las parafinas y las breas, ¿no? Entonces, lo más importante, las fracciones que se tiene en composiciones de carbono de 1 a 14, de 1 a 4, es el gas natural,
el intervalo del punto de ebullición es de entre 160, entre 16, aquí debe ser 16, perdón, a 20 grados centígrados, que donde se utiliza es como combustible. Luego tenemos un disolvente importante que se genera, que se utiliza mucho en el sector de la industria, que es el éter de petróleo. Está comprendido entre carbono 5 y 6. La temperatura de ebullición es de 30 a 60 grados centígrados. Es un buen disolvente, así como también la ligroína. Luego está el tema de la gasolina. No se olviden que en el tema de la gasolina es importante el índice de octano, el octanaje es lo que más medimos, ¿no? Entonces está entre carbono 6 y 8 a una temperatura de 30 y 180 grados centígrados. El queroseno, el combustible, los aceites lubricantes, que están en una temperatura de ebullición entre 300 y 370. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Nuestra columna de fraccionamiento. Entonces, en esa columna de fraccionamiento, de acuerdo a la temperatura de ebullición, se van destilando los diferentes componentes del petróleo. Entonces, más o menos eso es lo que imagínense, ingresa el petróleo y esta columna de fraccionamiento, que es una columna de platos, entonces, aquí hay diferentes platos dentro de esta columna, así como se ve aquí, ¿no? Esta columna y se genera lo que es la destilación por las diferencias de los puntos de ebullición. Gracias a los diferentes puntos de ebullición que se tienen, entonces se van destilando todos los componentes dentro del petróleo. Entonces, ahí está, ¿no? En temperaturas menores al 32.5, 32.2 grados centígrados están los butanos y los más ligeros. Las gasolinas entre 32.2 y 104, las naftas, lo que es el queroseno, los gasóleos ligeros, los gasóleos pesados y lo que son los diferentes residuos que se generan. Entonces, en sí, este es un esquema general del sistema de refinación del petróleo. Entonces, entra en una primera etapa, cuando se extrae el petróleo, es el almacenado en crudo inicialmente. Y pasa por un primer proceso que es la destilación atmosférica primaria. Vamos a anotar, les explicaré cada uno de los puntos y de ahí vamos a ver estos puntos. En cada uno de estos puntos, qué es lo que se hace a más detalle o qué es lo que se realiza, ¿no? Entonces, en esta primera fase, lo que tenemos ya es como producto el gasóleo pesado primario, que son un proceso de desintegración catalítica, y tenemos el residuo primario. Después va otra vez a una destilación al vacío secundaria. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos qué significa, pero ahora lo vamos a ver en forma general. Entonces, una vez que pasa a este punto, generamos lo que son los residuos al vacío, que este tipo de residuos es tratado al final para tener una reducción de la viscosidad. Entonces, para obtener lo que son las gasolinas y darle el diferente tratamiento que sigue a continuación, ¿no? Entonces, de aquí va a dos puntos, ¿no? A esta reducción de la viscosidad, o al punto 6, que generamos una coquización. En esta coquización podemos tener directamente el coque del petróleo, o va a un proceso de destilado donde se hace un hidrotratamiento que va a incluir una hidrosulfuración. Entonces, todos estos puntos los vamos a ver al detalle, les voy a ir explicando, pero quiero que me atiendan, ¿no? O en este proceso mismo ya
de destilación, podemos tener lo que son las gasolinas, la querosina, la nafta, y puede ir, si no, a un proceso de recuperación y endulzamiento del gas saturado. Y directamente aquí ya tenemos lo que es el GLP. Mucho depende, o sea, podemos obtener esto o continuamos con este esquema. Entonces, pero en la coquización se hace un destilado y vamos a un hidrotratamiento que va a incluir la hidrosulfuración. Entonces, en este proceso, lo que se hace ya es una desintegración catalítica. ¿Qué decimos? En esta desintegración, es decir, lo que hacemos es un cracking, ¿no? Tenemos las moléculas grandes, entonces vamos convirtiéndole en moléculas más pequeñas. Esa es la desintegración que se hace. Entonces, ¿por qué es catalítica? Porque se utiliza un catalizador. Entonces, ¿para qué? Para acelerar la reacción. Entonces, y ahí tenemos lo que son las oleafinas de carbono 5 y el carbono 4. Entonces, estas son tratadas con el teramil metiléter y va a un proceso de, o sea, una vez que hemos tenido esa desintegración, ven, mucho depende cómo va a ir realizándose el petróleo. Entonces, una vez que tengo esta desintegración, puedo tener aquí lo que es los materiales petroquímicos directamente aquí. Y del hidrotratamiento va una reformación para obtener ya lo que es la gasolina y el diésel. Vamos a ir hablando cada uno de estos términos, que es un poco medio complejo, ¿no? Y finalmente de aquí ya vamos, una vez que se han añadido el termetil de esta desintegración, por obtener la gasolina directamente. O por un proceso de alquilación, que es una isomerización, también el coque del petróleo. Sí, este es un esquema muy, muy general de lo que pasa en un sistema de refinación del petróleo. O sea, tengo la introducción inicial de lo que es el crudo y lo primero que se hace es una destilación atmosférica primaria. Entonces, ahí puedo tener dos opciones, ¿no? Obtener el gasóleo pesado primario, que luego puedo llevarlo a la desintegración catalítica FCC, o un residuo primario que va a ser sometido a una destilación al vacío. Pero también en esta destilación atmosférica primaria ya puedo recuperar, puedo tener lo que son las gasolinas, la querosina y las naftas, para ir a un tratamiento de recuperación y endulzamiento del gas saturado para la obtención de lo que es el gas licuado del petróleo, o hago el hidrotratamiento de hidrosulfuración, ¿no? Entonces, una vez que se hace este tratamiento, directamente puedo llevar a la reformación para obtener lo que son las gasolinas, o en ese tratamiento puedo ya tener lo que es la turbocina y el diésel. Entonces, si no, entonces lo que se hace es, en esta segunda destilación, obtengo un residuo de vacío, y para ir a obtener lo que es la coquización, para tener el coque de petróleo, o voy a hacer una reducción de la viscosidad para tener gasolinas a diferentes tratamientos, ¿no? Que se le va a ir dando. Entonces, o si no, directamente ya en una destilación al vacío secundaria obtengo el bustolio. O miren, si no hago este proceso, entonces
En este otro proceso ya hago el tratamiento que incluye la hidrosulfuración, hago una reformación y ya obtengo lo que es la gasolina. O también un proceso de isomerización, y hemos visto que en la isomerización es obtener la misma estructura, pero la misma molécula, pero con su diferente estructura, ¿no? Explicaremos cada uno de estos puntos, ¿les parece? Para que se entienda un poco mejor, o sea, qué es una destilación atmosférica, o qué es una destilación al vacío. ¿Sí les parece? Sí, Me sí, parece Licen. perfecto, licenciada. Sí, porque está medio complejo, ¿no? En sí es un esquema muy al detalle, porque luego, pues, si vemos más adelante, en sí, en la refinería entra el petróleo crudo, se hace el proceso y tenemos los diferentes productos. Pero en ese proceso hay que ir haciendo las diferentes operaciones que hemos visto, ¿no? Que pueden ser procesos físicos, procesos de transformación molecular o procesos químicos, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo qué tipo de procesos, por ejemplo, aquí tenemos qué tipo de proceso se va a ir desarrollando en todo este esquema de refinación. Si alguien tenía alguna consulta. Exacto, para obtener un producto, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno de los procesos y cuáles son sus características. Entonces, ¿quieren anotar o quieren que para la próxima clase se los haga ya un esquema de cada uno de los puntos? ¿Qué significa? ¿Qué se hace en cada uno de los puntos? Un esquema de los puntos, licenciada, por mi parte. Ya, entonces para el viernes Me los parece voy bueno. a armar, les voy a explicar así un poquito más al detalle qué significa cada uno de estos puntos para que se entienda mejor. ¿Está bien? Está bien, Sí, Licen. licenciada, Está está bien, bien. Licen, licenciada. Eh, y esos puntos los vamos a replicar en el laboratorio. eso es todo, no, es un poco, es totalmente complejo, ¿no? Porque imagínense, en la refinería es todo este proceso, ni siquiera lo hacemos en laboratorio. Al máximo lo que podríamos hacer tal vez es la destilación de la gasolina. Entonces, en la gasolina hay diferentes componentes que que se destilan y por los puntos de ebullición vamos destilando y vamos fraccionando. Máximo eso les puedo ofrecer, porque después tendríamos que hacer una visita para que puedan ver mejor, pero tendríamos que ir a Cochabamba, ¿no? O Santa Cruz. Aquí no está, no hay un tema de refinación. Sería, pues, este tema de pandemia también nos impide hacer muchas cosas, ¿no? Por lo menos espero poder ir a visitar uno de los laboratorios de ese finning o el de Cochabamba. Pero a ver, veremos cómo sigue este tema de pandemia que de alguna manera nos frena a hacer algunas cosas complementarias, actividades complementarias. Ya, chicos, entonces aquí quedaremos. Yarik. Está bien, Lic. Bien, Entonces, licenciada. el viernes se los voy a hacer a detalle cada uno de estos puntos, ya que no quieren anotar. Ya, nos vemos entonces el día viernes. Que tengan buen resto de jornada, cuídense mucho. Un gusto como siempre. Hasta luego, Lic. Gracias, Lice, por la clase. Chao, Luego, Hasta chao, luego, un licenciada. gusto. Gracias por la clase. Gracias, Lice. Chao, chicos, nos vemos.